Bienvenidos a más una charla que tenemos aquí dentro de YouTube, donde vamos a estar hablando siempre sobre negocios, emprendimientos, sobre experiencias, sobre ejemplos de cosas que funcionan y ejemplos de cosas que no funcionan. Este es el lugar para ustedes. Y hoy vamos a hablar también de una historia de unos clientes que tuve. Les voy a contar la historia de una empresa que hasta ahora, 23 años después, sigue estando en vigencia. Pero antes de más nada, vamos a los rituales de siempre. Y los rituales son inscribirse en el canal, dar me gusta y activar las notificaciones para que recibas en el momento que el video salga. La historia que les voy a contar es una historia de una empresa, como les decía, 23 años después sigue funcionando. Fueron mis clientes cuando era consultor de empresas en Brasil y es una historia muy particular porque ¿de qué vamos a hablar de hoy? Hoy vamos a hablar de sociedades que funcionan. Uno de los temas muy recurrentes y escamosos dentro de lo que son las empresas, los negocios, los emprendimientos son las sociedades. ¿Hago o no hago una sociedad? Tanto es que hay un dicho que dice a medias sono en los pies. Pero esto no quiere decir que esto sea una realidad. Es tal vez la expresión de malas experiencias conjugadas, pero la verdad sea dicha es que la mayoría de las empresas de éxito son sociedades. Cada vez más nosotros dependemos de la colaboración con otras personas, con otros agentes, con otros jugadores, para tener éxito en aquello que vamos a hacer. Cada vez más dependemos, y está muy bien que sea así, de depender de otras personas para que funcionen nuestros negocios. El conocimiento que otro tiene y que a nosotros nos escapa es lo que va a ayudarnos a superar barreras, a superar obstáculos, a adquirir experiencias y a anticipar algunos riesgos que podemos tener en cualquier tipo de negocio o emprendimiento. Por lo tanto, nosotros tener colaboración, tener una persona que nos ayude, una persona que esté a nuestro lado, siempre va a aliviar la carga en los momentos difíciles. Si bien que llevar esto adelante requiere sacrificios, requiere características particulares, requiere entendimiento de la otra persona, requiere madurez para llevar adelante un emprendimiento con un socio o en una sociedad, sea este cual formato que sea. Los formatos más comunes que nosotros tenemos son empresas unipersonales, empresas o sociedades de responsabilidad limitada, tenemos sociedades anónimas, tenemos sociedades que son sociedades simplificadas, pero siempre buscando un formato. Tanto es que el formato que mejor funciona es el de las sociedades. Las grandes empresas funcionales, los grandes negocios que se han ido expandiendo en el mundo han sido sociedades. Vemos figuras, ustedes pueden decir, pero yo veo los millonarios. Sí, son las figuras públicas. Son las figuras que tuvieron la idea, son las figuras que ameritan estar presentes en los medios, pero son sociedades. Utilizan la imagen de esa persona como una imagen de marca, pero de todas formas por atrás de eso hay una sociedad. Sociedades anónimas, en las cuales cotizan en bolsa, en la cual hay otras personas que dan opiniones, que toman decisiones en conjunto. Por lo tanto, la decisión en conjunto hace con que no haya una suerte de autoritarismo sobre el destino de mi negocio, de mi empresa, que muchas veces ese autoritarismo puede estar equivocado. Y cuando tenemos una persona al lado que opina de la misma forma que nosotros en poder, ese poder acaba siendo dividido y nos hace pensar si la estrategia que estamos llevando adelante va a ayudarnos a que tengamos éxito o no. Entonces las sociedades en su cerne tienen como parámetro principal ayudarnos a que tomemos decisiones pensadas, divididas, cuestionadas. Y eso es una gran ventaja. Obviamente que no podemos estar meses para tomar una decisión cuando el mercado se mueve con mucha velocidad, pero eso hace parte del entendimiento que tenemos por sociedad. Entender que la otra persona esté en la misma velocidad que nosotros y si no está, hablar con esa persona, nuestro socio, para que él se ponga a velocidad necesaria en los mercados de hoy. Pero les dije que le iba a contar una historia. ¿Y por qué les voy a contar una historia? Bueno, porque las historias son cosas que nosotros podemos vincular con nosotros mismos. Las historias reflejan verdades, contados desde un punto de vista, es cierto, pero verdades al fin. Y les voy a contar la historia de una empresa llamada Clone. Clone Adhesivos. Y voy a dejar acá todavía una fotografía de la empresa. Esa empresa hace 23 años que está funcionando. Tengo el orgullo de decir que estuve con ellos allá en sus principios, en todo un trabajo de expansión de su negocio, con historias súper divertidas, todas ellas ejemplificantes del tipo de sociedad que los dueños de esta empresa. Hoy en realidad la sociedad cambió porque hubo una evolución, pero independiente de eso voy a hablar de los socios originales porque
fueron una historia que para mí fueron realmente un ejemplo que quiero compartir. Cuando llego a Clone, originalmente la empresa era una empresa que se dedica a plotado y servicios de plotaje y serigrafía, que lo mantienen hasta hoy. Inicialmente trabajaban con flotas de camiones. Tenían camiones como sus principales clientes, y tendrían también algunas empresas que ellos hacían trabajos de serigrafía. En aquel momento, estamos hablando ya por el 2003, en ese momento obviamente que todo lo que era marketing digital no estaba ni siquiera naciendo, era algo muy remoto todavía. Por lo tanto, marketing tradicional tenía su fuerza en la cartelería, en los banners, en los flyers, en logotopías, en todo tipo de trabajo de cerámica. Por lo tanto, ellos estaban en ese mercado atendiendo las necesidades de también empresarios y comercios de la región. Esta empresa en Brasil estaba en una región donde había un gran tránsito de camiones y por eso era que su principal ingreso eran las empresas de transporte. Aún no habían atacado las empresas de gran porte, sino que trabajaban más bien con empresas pequeñas. Dígase de paso que empresas pequeñas en Brasil de transporte pueden parecer empresas grandes en algunas otras regiones, pero ellos eran enfocados directamente a el camionero particular, o sea, el que tenía un camión, o alguna empresa mediana con 10 a 15 vehículos e inicio. ¿Y qué era la personalización de camiones? Y bueno, ustedes tal vez se han andado en las rutas, van a ver que camiones tienen plotados a los costados dibujos, imágenes, tienen muchas veces mensajes religiosos, tienen en los parabrisas, tienen a veces barras protectoras de sol. Bueno, todo ese servicio, o muchas de esas empresas tienen su logotopía en los camiones. Bueno, ese trabajo era su principal fuente de ingreso. Cuando inicié trabajos con ellos, los dos dueños, en su momento se llamaban Edson y Marcelo. Edson aún continúa como uno de los directores de la empresa. Marcelo hace unos años abandonó la empresa por un emprendimiento personal, pero eran los dos socios que llevaban adelante con gente trabajando para ellos. Era muy interesante ver la forma de trabajar que ellos tenían, porque cuando entro a la empresa era porque había un interés por parte de la empresa de mejorar dos cosas. Una, estrategias de ventas, querían aumentar el mercado, y otro, mejorar su administración. Esto viene de la mano de algo que siempre estoy diciendo en mis videos. La grandeza del empresario brasilero creo que lo destaca, por lo general, gran parte de los empresarios que conozco en Latinoamérica, porque tienen la grandeza de entender que no saben lo suficiente. Y tal vez sí lo sepan, pero aún así asimilan que no saben y buscan auxilio en profesionales que los puedan ayudar. No fue diferente con ellos. Ellos entendían que su administración no era buena, entendían que querían crecer, que precisaban una nueva estrategia de clientes. Y así llegaron a mí, que yo en ese momento trabajaba en la región, para que viniera a hacerles un análisis. En el análisis, primer punto que quiero conversar con ustedes era que, me río porque era muy gracioso la historia. Espero que en algún momento puedan ver mis amigos, mantengo amistad con ellos, puedan ver todavía este recuerdo que tengo cuando les llego y les digo, bueno, ¿cómo llevan la administración hoy en día ustedes? Entonces Edson, que era quien se encargaba en parte de la administración, o sea, dentro de la empresa tenía muchas funciones, pero la administración era de él. Él decía, bueno, yo tengo 2 pinchos para la administración. ¿2 planillas? No, 2 pinchos. Tengo un pincho, ¿saben? Una base de metal con un clavo grande de un lado, como se usan antiguamente se utilizaban para poner los tickets en los restaurantes. Ok, él tenía 2 pinchos. En un pincho él ponía lo que entraba y en otro pincho él ponía lo que salía. Esa era la administración que tenía. Un poco de broma, un poco no. Había un poco de liquidación en un papel más, pero esa era la administración. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo alguien puede llevar una administración así? No solamente la pueden llevar, sino que fue un ejemplo. Fue la primera vez que sentí realmente cómo una sociedad debería integrarse. Vean esto. Marcelo, el otro socio, estaba más en la parte de ventas para comercios y creativos. En la parte de diseño de creativos para los comercios, para las empresas. Y al mismo tiempo, Edson se encontraba en la parte de trabajos para las flotas de camiones y en la parte administrativa. Ambos trabajaban en ventas, pero cada uno dividía funciones. ¿Por qué esto es interesante? La sociedad debe ser construida en un factor principal. El factor principal es confianza. La confianza es crédito. Crédito quiere decir que yo a la otra persona le doy creditación. Acredito que la persona es lo que dice ser. Y había un crédito muy amplio, muy grande, muy sólido entre los dos. ¿Qué crédito era este? Confianza. Tanto Edson, cuando hacía su administración,
Guillermo, ¿pero cómo liquidaban? Y al final del mes, lo que sobraba se repartía. Y en esa administración que ustedes están escuchando, tan interesante, tan simplificada, Marcelo, que no tocaba administración, no la tocaba. No veía absolutamente nada de los dos pinchos. Nunca se le pasó por la cabeza que Edson pudiera sacar un centavo fuera de la liquidación de un pincho contra otro. Y a Edson nunca se le hubiera ocurrido que Marcelo pudiera desconfiar que él fuera a hacer algo mal. Eso es una consolidación increíble de dos socios. Muy pocas veces vista, porque está totalmente enraizada en el concepto de que si cada uno de nosotros hace lo que tiene para hacer de la mejor manera posible, de la mejor manera que sabe hacerlo, con una entrega de confianza total, esa sociedad es una sociedad fuerte, es una sociedad que crece, es una sociedad que puede expandirse. ¿Por qué? Porque las bases, las raíces son sólidas, son profundas. Y esto fue lo que encontré cuando tomé a Clone de clientes. Inmediatamente cuando hablé con Edson me dice, bueno, esto es lo que yo tengo de administración. Y independiente de que yo pensara que no era suficiente, vi que había una eficiencia en lo que tenía. Los resultados, después de pasarlo por planillas de control, por flujos de caja, por todos los filtrados que ustedes pueden imaginarse, los resultados eran iguales. Esto habla muy bien de una simplificación de una administración. Claro, contablemente y hasta para nosotros mejorar nuestro crecimiento no es una de las formas más eficientes, porque el crecimiento va a acarretar desorden, va a acarretar que haya más ingresos, más salidas, que haya una serie de estructuras que van a temblear. Y cuando una administración no es buena, independiente de la cantidad de ventas, el negocio no va a funcionar bien. Más ventas no significa más flujo ni más ganancias. Más ventas con buena administración, sí. Entonces, lo que hicimos inicialmente fue ordenar la casa, que era pura y exclusivamente nosotros poner todos los pinchos en un lugar correspondiente. Separamos un poco los costos que tenía la empresa para ver de qué forma se podía ordenar. Si había una expansión, cómo podía afectar los costos, si había un crecimiento de la empresa, ya que el otro foco era aumentar ventas, y el aumento de ventas viene de la mano de aumento de costos. Entonces, la idea era ver dónde podría haber fragilizaciones, dónde podría estar débil dentro de los pinchos de gastos, para nosotros poder aumentar las ventas, el pincho de ventas. De esta forma, lo que se hizo fue, obviamente, una planilla de controles como la que nosotros damos en las clases dentro de la mentoría Atlas. Hay todo un módulo donde nosotros vemos exactamente de qué forma vamos a administrar correctamente las curvas cuando la empresa empieza a aumentar las ventas, por qué es que ese aumento de ventas acaba disminuyendo nuestra ganancia. Todo eso lo vemos y eso fue lo que aplicamos también dentro del negocio de Clone. Y Clone Adhesivos tenía una muy buena reputación, si bien era una empresa que era relativamente nueva, tenía una fama ya reconocida interestadual. Brasil es un país de estados, provincias en otros países o municipios en otros países, pero ella trascendía fronteras de su estado. Tenían un servicio y una terminación muy exigente para con ellos mismos, lo que se veía perfectamente reflejado en la frecuencia que tenían con los clientes y una venta que venía por indicaciones, justamente porque el terminado de ellos era excelente. De esta forma, era muy fácil nosotros poder entregar hacia un foco más elevado, hacia empresas un poco más importantes, porque la responsabilidad que ambos tenían referente a las entregas hacía con que este tipo de circunstancias funcionaran en escala. Así que ordenamos la casa y acá viene uno de los puntos que quiero compartir con ustedes. Vean bien, hasta el momento que yo entré a la empresa, como ellos como mis clientes, la forma de administración que Edson llevaba eran los dos pinchos. Edson en ningún momento cuestionó las fórmulas que yo le estaba presentando para administrar. ¿De qué está hablando eso? De que él no tenía absolutamente nada para esconder, que él no tenía nada que lo asustase en el momento de hacer la contabilidad. Es más, dijo, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Y cómo podemos mejorar esto otro? ¿De qué forma lo hago mejor? Y yo llamo, ¿cómo completo mejor esta planilla? Eso es el indicativo del empresario que quiere crecer. Eso es el indicativo de la persona que tiene muy clara su brújula, tiene su norte muy bien marcado. Porque no hubo un solo cuestionamiento. Los cuestionamientos venían en cómo proceder,
pero no en la forma. Y eso habla muy bien del empresario. Un empresario abierto, un empresario inteligente, un empresario entendiendo que precisa de alguien que lo guíe, entendiendo que precisaba alguien que lo orientara, que le dijera cómo hacerlo mejor y que le dijera que iban a poder crecer sin miedos. Al mismo tiempo, Marcelo, cuando empezamos a hablar de las estrategias para aumentar los clientes, me dice, bueno, ¿y cómo hacemos para llegar a grandes empresas? ¿Y cómo hacemos para nosotros hacer mostruarios a grandes empresas? Le digo, bueno, vamos a tener que invertir en cosas que hasta ahora no se han hecho. Invertir posiblemente en eventos para hacernos más visibles, visitar empresas que están lejos de nuestra región, tener que viajar, tal vez ir y viajar 100, 200 clientes para visitar empresas grandes, porque yo venderle a un camión es algo, pero yo venderle a 200 camiones es algo muy distinto. Y ustedes van a tener que organizar la estrategia de ustedes para atender a esta empresa. Van a tener que estructurar la empresa para posiblemente ir a los patios de estas grandes empresas para hacer, si cierran un contrato, un plotado de flotas. O coordinar, miren esto, coordinar cuando en esta ruta, que era una ruta de una frecuencia importantísima en Brasil, una arteria principal de ligación entre el norte y el sur de Brasil, cruza todo Brasil esta ruta, ustedes van a tener que coordinar con cada camión que salga el tiempo de espera, el tiempo de plotado, todo esto estar coordinado de manera muy eficiente con la empresa, un grado de comunicación muy fluido y muy inteligente. En ningún momento dijeron, pero eso va a ser difícil. Pero eso va a ser muy complicado. Pero no sé si tenemos estructura. Pero vamos a tener que invertir. Nunca encontraron un no. Nunca vieron la dificultad. Vieron la oportunidad. En cada una de las propuestas que yo les traía, ellos veían una oportunidad. Y así fue como esta empresa, localizada en una pequeña ciudad en el noreste de Río Grande do Sur, una región llamada Tres Cachoeiras, fue una de las empresas que acabó cerrando contratos con grandes empresas de transporte en Brasil y empresas de renombre internacional como Pepsi y Ambev. Entonces, ¿de qué viene el ejemplo este? Viene de que estas empresas tuvieron la visión de entender que la administración era un punto fundamental dentro de su negocio. Al mismo tiempo, no vieron barreras en el crecimiento, no vieron obstáculos en el crecimiento, no vieron dificultades en expandirse. Siempre lo buscaron con una ambición restricta. Y esto es otro punto característico fundamental de estos dos genios de la sociedad. Porque, vean ustedes, en un momento nosotros teníamos un contrato a ser cerrado con Pepsi y teníamos marcado una reunión con la gente de Pepsi en una de las ciudades importantes de Brasil. Por lo tanto, había un viaje de por medio. El día de ir a esta ciudad me piden que, anteriormente obviamente, me piden que los acompañe porque ellos nunca habían tenido la oportunidad de cerrar o de presentar un proyecto para una empresa de este tipo y querían un acompañamiento de mi parte, que era quien había iniciado el vínculo con esta empresa. De esta forma, pretendimos salir a una X hora marcada, me voy a la empresa y no encuentro a ninguno de los dos socios. Uno de los socios yo lo sabía muy bien, estaba viajando, había ido a un evento, por lo tanto, y acá quiero que presten atención a esto, ellos no por haber estado en este estilo que iba creciendo de empresa, no por haber visto que podían vislumbrar un futuro brillante en su negocio, dejaron de tener el tipo de vida que llevaban. Cada uno tenía una capacidad de disfrutar de cosas comunes y siguieron adelante con este tipo de estrategias, siguieron adelante con la idea de construir cosas, de seguir teniendo su vida, sus particularidades. Entonces, uno de ellos les gustaba, y es más, sigue apreciando los encuentros de motociclismo, por lo tanto, él había marcado en un día de semana un encuentro en un lugar y había ido a este viaje. Pero el otro socio, en el cual supuestamente íbamos a ir a este encuentro, no había aparecido en la empresa. Empiezo a preguntar a los muchachos que trabajaban en la empresa, ninguno sabía decirme dónde estaba. Bueno, sabían que uno de ellos, de los socios, había ido, pero no tenía noticia de este otro. Cuando empezamos a seguir hablando, seguimos hablando un poco más, espero, nada aparezco, llamo, nadie me atiende. Finalmente encuentro respuesta con el socio que se había ido al encuentro de motociclismo y le digo, no lo puedo encontrar por ningún lado. Y me dice, qué raro, me dice. ¿Por qué no tenían ustedes? Sí, les digo, tenemos la reunión, es más, tenemos que salir lo más antes posible. Y me dice, ya sé, creo que si tú te fijas en el pronóstico de olas, vas a ver que en tal ciudad hay un pronóstico fantástico. Y ustedes pueden decir, ¿cómo? El otro socio era surfista, no profesional, pero sin duda que amante del agua. Y en ese día específico, en la madrugada, habían anunciado en una ciudad próxima de ahí que iba a haber
por las condiciones climáticas, eventos de olas espectaculares. Entonces me dice, calculo que se fue para allá. El tema es que tuve que ir solo a la reunión, porque de hecho este muchacho se había ido a surfar. Y ustedes pueden decir, pero eso es una irresponsabilidad. No, es una estructura que para ellos funcionaba y funcionó y sigue funcionando 23 años después. Quiere decir que la vida en sociedades es un equilibrio. Es un equilibrio entre la ambición de las dos partes, es un equilibrio entre la visión de lo que es el placer de uno y del otro, sin restricciones. Edson no se sintió mal por haberse ido y no haber ido a la reunión. Marcelo no se sintió mal por Edson y él no haber participado. Edson no se sintió mal con Marcelo porque había abandonado para ir a surfar. Y los dos confiaban que la elección que habían hecho en el profesional que habían contratado era suficiente para justamente garantizar que el negocio que habían iniciado siguiera adelante. Esto es confianza. Estoy de acuerdo, no podemos tener confianza ciega. Muy bien, ustedes pueden decir, pero esto no es una forma correcta de llevar adelante. Puede ser que no, pero el negocio de ellos sigue funcionando, sigue exitoso y sigue famoso hoy, 23 años después. Entonces, tengan en cuenta que nosotros restringir aquello que amamos realmente hacer en pro de cumplimientos va a llevar a resentimientos. Digamos que Marcelo no hubiera ido a surfar ese día y hubiera generado un sentimiento de pérdida en su vida personal porque era un evento raro, condiciones climáticas que coincidan para que haya olas específicas en una determinada región, justamente son eventos, no son cosas comunes. Por lo tanto, él podía haberse perdido la oportunidad de una vida, de haber hecho algo que era pasión para él, por haber cumplido un deber dentro de la empresa. Y ustedes pueden decir, pero la empresa es lo que les acaba dando la libertad de poder hacer esas cosas. Justamente, por eso lo hicieron. Vean ustedes que si él hubiera restringido esto, él podría haber acusado a Edson o haber creado algún tipo de sentimiento porque Edson podía haber ido a cualquier otro evento. Al final, eventos de motociclistas existen en Brasil en cualquier fecha y en todas partes. Es mucho más frecuente que un evento que tiene que haber circunstancias climatológicas muy particulares para que ocurran. Entonces, vean ustedes cómo el entendimiento de la ambición, sueños y deseos de tu socio es fundamental para aumentar el grado de confianza que tú tienes en él y esto determina posiblemente el éxito a largo plazo de un emprendimiento o de un negocio. Así que como charla de hoy queda el ejemplo de estos dos empresarios, emprendedores, en los cuales depositaron la confianza entre ellos sin restricciones, de una manera ejemplificante y que hace con que su empresa siga funcionando 23 años después. Así que no hago más extensa la historia de hoy. Espero que haya servido para que ustedes entiendan cuáles son las virtudes de nosotros tener socios, cuáles son las fortalezas de las sociedades y cuáles son las características necesarias de los socios para que estas características puedan llevar al éxito a una empresa. Sigan acompañando el canal, sigan viendo, comenten qué les pareció esta historia, hagan comentarios, compartan esta historia con otras personas y si ustedes están pensando en armar una sociedad, vean este video, compártanlo con aquel que va a ser su socio y háganme preguntas que yo con mayor gusto voy a responder a través de las experiencias que he tenido. Y sí, he tenido sociedades que no han funcionado y tengo sociedades que siguen funcionando. Así que el ejemplo de nosotros compartir nuestros dolores, nuestras angustias y nuestros triunfos es algo muy, muy importante. El éxito solo vale la pena cuando es compartido. Nos seguimos viendo.